Bienvenidos a mi presentación sobre la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Mi nombre es Cristóbal Belmar y durante los próximos minutos exploraré las principales contribuciones de Freud al estudio de la personalidad humana. Revisaremos sus ideas más influyentes como las estructuras de la personalidad, el inconsciente y las etapas del desarrollo psicosexual, entre otras. Además, reflexionaremos sobre cómo estas ideas han modelado nuestra comprensión del comportamiento humano. El objetivo de esta presentación es triple. Primero vamos a identificar los conceptos claves de la teoría psicoanalítica, que incluyen el ello, el yo y el superyo, así como la importancia del inconsciente. En segundo lugar, reflexionaremos sobre cómo Freud concibía al sujeto humano, un ser dividido entre impulsos y normas sociales, en constante conflicto. Finalmente, discutiremos la enorme contribución de Freud hizo al estudio de la personalidad, sentando las bases para muchas teorías y terapias psicológicas contemporáneas. Sigmund Freud, nacido en 1856 en lo que ahora es la República Checa, fue un neurólogo que revolucionó la comprensión de la mente humana. A lo largo de su vida, Freud desarrolló la teoría del psicoanálisis, que no solo influyó en la psicología, sino también en la filosofía, el arte y la cultura popular. El contexto en el que Freud trabajaba fue muy importante para sus ideas. Vivió en una época de fuerte represión social y moral en Europa. Y sus estudios sobre sexualidad y lo inconsciente fueron muy innovadores, pero también muy polémicos. Freud fue influenciado por el trabajo de figuras como Jean-Martin Charcot, con quien estudió la histeria, y Joseph Bauer, con quien colaboró en el desarrollo de técnicas de catarsis, que posteriormente se transformarían en el psicoanálisis. En el tomo 9 de sus obras completas, Freud explora la importancia del inconsciente. Según Freud, gran parte de nuestra vida mental es inconsciente, y los deseos reprimidos y los traumas infantiles que residen en el inconsciente continúan influyendo en nuestro comportamiento, incluso si no somos conscientes de ellos. Estos contenidos reprimidos pueden manifestarse a través de sueños, actos fallidos como los lapsus o síntomas neuróticos. Freud creía que el análisis de estos fenómenos podría revelar los conflictos internos que determinan gran parte de nuestra personalidad. A través del psicoanálisis, el terapeuta ayuda al paciente a traer estos contenidos reprimidos a la conciencia para poder lidiar con ellos de manera más efectiva. Por ejemplo, una persona que se encuentra constantemente fallando en sus relaciones de pareja podría, a través del psicoanálisis, descubrir que tiene conflictos no resueltos con una figura parental que ha reprimido, lo cual influye en sus elecciones y comportamientos inconscientes. En el tomo 19 de sus obras completas, Freud presenta su teoría estructural de la personalidad, donde divide la psique en tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva de nuestra mente, donde residen los impulsos instintos como el deseo sexual y la agresión. Es totalmente inconsciente y busca la gratificación inmediata, siguiendo lo que Freud llamó el principio del placer. Por otro lado, el yo es el mediador entre el deseo del ello y las rivalidades del mundo externo. El yo sigue el principio de realidad, buscando gratificar los deseos del ello de manera socialmente aceptable. Finalmente, el superyo representa las normas morales y sociales que hemos internalizado, principalmente a través de la educación y la cultura. El superyo actúa como un juez o censor, evaluando las acciones y el deseo del yo y del ello, según los valores éticos. Imaginemos que una persona está a dieta y se encuentra frente a un pastel. El ello le diría: come el pastel ahora, buscando la gratificación inmediata. El yo evaluaría la situación y podría ofrecer una solución intermedia, como tal vez solo una porción pequeña. Mientras tanto, el superyo podría generar sentimientos de culpa por siquiera desear comer el pastel, recordando las normas de salud o de autocontrol. Esta constante interacción entre las tres instancias es lo que, según Freud, define nuestra personalidad y comportamiento. Freud, en el tomo 14 de sus obras completas, desarrolló su teoría de desarrollo psicosexual,
que sugiere que la personalidad se forma a través de una serie de etapas en las que diferentes áreas del cuerpo son la fuente principal de placer y conflicto. Durante la etapa oral, el placer proviene de actividades como chupar o morder, y Freud creía que un conflicto no resuelto en esta etapa podría llevar a una fijación oral en la adultez, manifestándose en comportamientos como comer en exceso o fumar. En la etapa anal, el control de los esfínteres es principal fuente de conflicto. La fijación en esta etapa puede generar personas excesivamente controladas o, en extremo opuesto, desordenadas. La etapa fálica es quizás la más controvertida, ya que Freud introduce el complejo de Edipo, donde el niño experimenta sentimientos de amor por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Los mecanismos de defensa descritos en el tomo 19 son estrategias inconscientes que el yo utiliza para protegerse de la ansiedad y los conflictos internos. La represión es un mecanismo básico y consiste en mantener fuera de la conciencia aquellos pensamientos o recuerdos que resultan dolorosos o inaceptables. Por ejemplo, una persona puede reprimir el recuerdo de una experiencia traumática de su infancia, pero esa represión puede manifestarse en otro comportamiento neurótico. La proyección, por otro lado, ocurre cuando atribuimos a los demás sentimientos o deseos que no podemos aceptar de nosotros mismos. Un ejemplo clásico sería una persona que acusa a otros de ser egoísta cuando, en realidad, su propio egoísmo es el que no puede reconocer. La sublimación es uno de los mecanismos de defensa más saludables, ya que permite transformar los deseos inaceptables en actividades socialmente aceptables. Por ejemplo, una persona con impulsos agresivos puede sublimar esos deseos dedicándose a un deporte competitivo. Para entender mejor la teoría psicoanalítica de Freud, es útil compararla con otras teorías de la personalidad, que ofrecen enfoques diferentes sobre la formación y funcionamiento de la personalidad. La teoría psicoanalítica de Freud se centra en los conflictos internos, especialmente aquellos entre el ello, el yo y el superyo, y la influencia del inconsciente sobre el comportamiento. Freud subraya la importancia de las experiencias infantiles y los conflictos psicosexuales como determinantes claves de la personalidad. A diferencia del psicoanálisis, la teoría humanista pone un fuerte énfasis en el libre albedrío, la autorrealización y el potencial de crecimiento de cada individuo, mientras que Freud se enfoca en el conflicto y las limitaciones inconscientes. Autores como Carl Rogers y Abraham Maslow ven en el ser humano como un ente que busca alcanzar su pleno potencial y que es intrínsecamente bueno. El foco está en el desarrollo positivo más que en los traumas o fijaciones del pasado. La terapia sistémica, a diferencia del enfoque freudiano, que ve al individuo como una entidad psicológica interna, se centra en cómo el individuo funciona dentro de un sistema más amplio, como la familia, la comunidad o las instituciones sociales. Aquí, la personalidad no se entiende solo en términos de conflictos internos, sino como el resultado de las interacciones con otras personas en el sistema. La teoría de los rasgos, en especial el modelo de los 5 grandes factores, se enfoca en medir la personalidad a través de características estables como la extraversión, la amabilidad o el neurotismo, a diferencia del psicoanálisis que explora la dinámica interna y el inconsciente. Esta teoría busca clasificar y cuantificar la personalidad en base a dimensiones medibles, que son relativamente estables y comparables entre individuos. Mientras que Freud enfatiza los conflictos inconscientes y el impacto del desarrollo infantil en la personalidad, las teorías humanista, sistémica y de rasgos ofrecen perspectivas diferentes. La humanista se centra en el crecimiento y la libertad personal. La sistémica pone el énfasis en las interacciones sociales y la de rasgos intenta clasificar y medir la personalidad de manera objetiva y cuantitativa. Con esta comparación podemos ver que la teoría psicoanalítica de Freud ofrece un enfoque único sobre la personalidad humana, al centrarse en los conflictos inconscientes y el desarrollo psicosexual en contraposición
a otras teorías que destacan el libre albedrío, el contexto social o la medición objetiva de los rasgos de personalidad. Cada una de estas teorías tiene su valor y en conjunto nos ofrecen una visión más completa de lo que significa el ser humano y cómo se forma nuestra personalidad. La teoría freudiana nos presenta un sujeto que no es un ser completamente racional o consciente de sí mismo, sino que está constantemente dividido entre deseos instintivos, las restricciones de la realidad y las normas morales que ha internalizado. En el tomo 19, Freud describe cómo el sujeto está en un estado perpetuo de conflicto interno, luchando entre otros impulsos del ello y las normas impuestas por el superyo, con el yo actuando como mediador. Lo interesante de la idea del sujeto freudiano es que la personalidad no se construye de manera simple o lineal. Está formada por capas de deseos inconscientes, reprimidos y procesados por mecanismos de defensa. Freud rompe con la idea de que el ser humano tiene el control absoluto de sí mismo. Al contrario, gran parte de nuestras acciones y decisiones están influenciadas por factores que no controlamos conscientemente. Un aspecto clave de esta reflexión es la idea de que el sujeto no es libre, en el sentido clásico de la libertad. Freud sugiere que en gran parte de nuestra vida psíquica está determinada por experiencias infantiles y conflictos inconscientes que siguen presentes en la adultez. Esto pone en cuestión la idea de que somos completamente responsables de nuestras acciones. En cambio, Freud nos invita a reconocer que somos, en muchos sentidos, prisioneros de nuestros deseos reprimidos y de las dinámicas internas de nuestra psique. Además, el sujeto freudiano es uno que debe lidiar con las limitaciones sociales y culturales que el superyo impone, lo que genera culpa y ansiedad. Por ejemplo, una persona que desea rebelarse contra las normas de su entorno puede sentirse atrapada entre su deseo de libertad, ello, y su necesidad de confrontarse a lo que es socialmente aceptable, superyo. Esta lucha interna es constante y modela el comportamiento y la personalidad de manera compleja. En resumen, Freud nos deja una imagen del sujeto como fragmentado y en constante negación interna, con una vida mental que es mucho más rica y complicada de lo que podemos percibir conscientemente. Esto contrasta con otras teorías que ven al sujeto como racional o autónomo. La teoría freudiana nos desafía a aceptar la importancia de lo inconsciente en nuestras vidas y en la formación de nuestra personalidad. Una de las contribuciones más importantes de Freud es la introducción del inconsciente como fuerza determinante en la formación de la personalidad. Antes de Freud, se asumía que los seres humanos eran principalmente racionales, pero él demostró que muchos de nuestros pensamientos, deseos y comportamientos están impulsados por fuerzas que no entendemos completamente. Además, Freud fue pionero en integrar la sexualidad en la teoría del desarrollo de la personalidad, algo que fue muy controvertido en su época, pero que ha sido crucial para la comprensión de la psicología moderna. Finalmente, su desarrollo del psicoanálisis como un método terapéutico para tratar trastornos emocionales fue un avance revolucionario. Este enfoque sigue siendo utilizado hoy en día en muchas formas de psicoterapia. En conclusión, la teoría freudiana fue un punto de inflexión en el estudio de la personalidad. Freud fue pionero en mostrar que la personalidad no es un fenómeno estático, sino que está en constante evolución y conflicto. Su idea del inconsciente reveló que no somos plenamente conscientes de los impulsos que determinan gran parte de nuestras acciones. Esta noción de una psique dividida entre el ello, el yo y el superyo ofreció una visión dinámica de la personalidad, donde los conflictos internos y las experiencias tempranas juegan un papel crucial en la formación de nuestro carácter. Freud también demostró que la personalidad no se desarrolla de manera aislada, sino que está profundamente influenciada por nuestras experiencias infantiles, especialmente las etapas psicosexuales que atravesamos. Por ejemplo, conflictos no resueltos durante nuestra etapa del desarrollo, como la etapa oral afálica, pueden manifestarse en la adultez en formas de fijaciones o patrones de comportamiento repetitivos, afectando nuestra forma de relacionarnos con los demás. Además,
Freud introdujo el concepto de mecanismo de defensa, que no solo son herramientas del yo para protegernos de la ansiedad, sino también determinantes de nuestra personalidad. Cómo lidiamos con nuestros deseos reprimidos a través de la represión, la proyección o la sublimación. Moldea nuestra forma de ser y de interactuar con el mundo. Finalmente, su enfoque en la sexualidad y su relación con la personalidad, aunque controvertido en su época, cambió para siempre la forma en la que entendemos el desarrollo humano. Si bien Freud ha sido revisado y criticado por muchos, no se puede negar que sus aportaciones siguen siendo fundamentales para comprender cómo se forma, desarrolla y manifiesta la personalidad humana. Su trabajo sigue influyendo en los campos como la psicoterapia moderna, donde las técnicas psicoanalíticas siguen ayudando a las personas a explorar y a entender los aspectos inconscientes de su personalidad y su vida emocional. Para el desarrollo de esta presentación y la comparación de las diferentes teorías psicológicas de la personalidad, he utilizado referencias claves que respaldan cada una de las corrientes analizadas. Primero, para la teoría psicoanalítica, me he basado en las obras completas de Sigmund Freud, donde se detallan los conceptos fundamentales del inconsciente, las etapas psicosexuales y las estructuras tripartitas de la personalidad. Estos textos son esenciales para entender la visión freudiana sobre cómo los conflictos inconscientes moldean la personalidad humana. En cuanto a la teoría humanista, me he apoyado en los trabajos de Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes ponen énfasis en el libre albedrío, la autorrealización y el potencial de crecimiento de cada individuo. Esta corriente contrasta significativamente con el enfoque determinista de Freud, centrándose en el desarrollo positivo y la autorrealización. Para la terapia sistémica utilicé las aportaciones de Salvador Minuchin, que destaca con la personalidad y el comportamiento que se ven influenciados por las interacciones dentro de los sistemas familiares y sociales. Este enfoque resalta la importancia del contexto en el desarrollo de la personalidad. Finalmente, para la teoría de los 5 factores, utilicé el texto de Ledesma y Sánchez, quienes explican cómo se puede medir la personalidad a través de los rasgos estables, ofreciendo una perspectiva cuantitativa que difiere del enfoque cualitativo de Freud y del humanismo. Estas fuentes han sido fundamentales para un análisis comparativo entre las teorías, proporcionando una visión más completa del desarrollo y funcionamiento de la personalidad humana. Con esto concluye nuestra presentación sobre Freud y su impacto en el estudio de la personalidad. Hemos visto cómo sus teorías introdujeron una visión más compleja del ser humano, mostrando que la personalidad no es algo fijo ni simple, sino el resultado de una interacción dinámica entre fuerzas conscientes e inconscientes. Aunque algunos de sus conceptos han sido revisados y criticados, no cabe duda de que el legado de Freud es profundo y sigue presente en la psicología y la psicoterapia moderna. Espero que esta presentación les haya permitido entender mejor cómo la teoría freudiana sigue siendo relevante para estudiar la personalidad humana y cómo sus ideas siguen inspirando a psicólogos y terapeutas de hoy en día. Muchas gracias por su atención.